Hermanos pastores, quiero darle la bienvenida a este tiempo de respuestas a las preguntas que hicieron a la clase sobre Mateo capítulo 1, versículo 23, citando el pasaje profético de Isaías 7:14. Como esperaba, realmente la clase produjo bastante preguntas. Tendré que ser breve al responderlas y espero que esta respuesta les ayude a poder entender mejor el tema. Vamos a empezar con algunas preguntas generales acerca de la temática de la metodología que debemos estar estudiando acerca de cómo los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento. Un pastor pregunta, ¿por qué nos ha sido dada la tarea de interpretar la Biblia, en vez de que Dios nos lo revele en forma más sencilla? Por ejemplo, en el caso de Alma, para llegar a una conclusión, el escritor bíblico tuvo que tomar en cuenta lo dicho por el profeta Isaías. Y hoy la tarea nuestra de indagar, leer, estudiar, ver lo que dice el original para llegar a una conclusión. Entiendo que para muchos lo que estamos estudiando parece bastante complicado. Y algunos dirían, es demasiado complicado para que sea necesario. Dios no quiso darnos tanta complejidad en su palabra. La verdad, hermanos, es que sí, la Biblia tiene grandes complejidades porque Dios es complejo. Y Dios no quiere que seamos niños, que quedemos en un estado infantil. Yo sé que un niño quiere respuestas sencillas, pero como pastores debemos estar dispuestos a estudiar la palabra en detalle, dispuestos a enfrentar complejidades, porque así la Biblia lo presenta, para poder acercarnos a la verdad de Dios. Lo lindo es que el Señor Jesús nos prometió el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, para ayudarnos a recordar las cosas que Él dijo y las cosas que se dijeron de Él. Pero hermanos, la Biblia es un libro bastante profundo y complejo. Cuanto más lo estudiamos, más nos damos cuenta, nos falta conocer. Y esta es una tarea constante a lo largo de nuestras vidas. Y la pregunta, pastores, es, ¿en qué más vas a invertir tu tiempo? Si no es estudiando la palabra de Dios. Yo sé que hay tareas pastorales que hacer, pero a veces me pregunto, ¿qué hacemos los pastores? Debemos tener un profundo interés en estudiar la palabra de Dios a lo menos 2 o 3 horas todos los días. En Hechos 6, los apóstoles dijeron, cuando estaban nombrando los diáconos, ustedes como diáconos encárguense de las cosas prácticas de la iglesia. Nosotros como los pastores vamos a dedicarnos a 2 tareas, la oración y la palabra de Dios. Y ahí está nuestra gran responsabilidad. Dios nos llama a anunciar su palabra. Para poder anunciarla bien, tenemos que estudiar. Ya hemos notado lo que dice el apóstol Pablo. Hay que procurar con diligencia ser obreros aprobados, que no tenemos que ser juzgados por un mal uso de las escrituras. Así que ese versículo en 2 Timoteo ya nos desafía para enfrentar esta realidad que la Biblia es un libro complejo que tenemos que estar dispuestos a estudiar. Ahora, en este tema de Isaías 7:14, Samuel Pérez Mío dice, comenta uno de ustedes, que las diferentes interpretaciones que se dan a este pasaje difícil no logran separar todos los obstáculos del mismo. Es cierto, ¿ya? Eh, Cuanto más estudiamos Isaías 7:14, más nos damos cuenta que hay diversas interpretaciones y no siempre podemos estar 100% seguro de cuál es la exactamente correcta, pero ahí está el desafío para estudiar. Las diferentes posiciones podrían agruparse en 2 corrientes principales.
Unos son partidarios de lo que se llama doble referencia, es decir, que Isaías se cumple en dos maneras. A corto plazo, un niño natural; a largo plazo, el Señor Jesús. Otros siguen lo que se conoce como referencia única, es decir, que Isaías 7:14 solo habla del Señor Jesús. A la luz de la verdad, dice Samuel Pérez Millo, sobre la inspiración de la Escritura, se debe adoptar la segunda posición, es decir, la interpretación del pasaje de Isaías debe considerarse como de única referencia. Bueno, esa es la postura de Samuel Pérez Millo, y hay que respetarla porque él es un gran estudiante de la Biblia. La pregunta es, ¿hay algunos pastores, predicadores y autores reconocidos como Samuel Pérez Millo que mantienen una de las dos o tres interpretaciones de Isaías 7:14? ¿Qué podemos decir de ellos sobre concluir en una sola posición o interpretación? En resumidas palabras, cuando estamos estudiando el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, tenemos que estar dispuestos a encontrar diferentes respuestas. No hay una sola interpretación. Hay pasajes proféticos del Antiguo Testamento que indudablemente solo tienen un cumplimiento. Isaías 53, por ejemplo, ¿ya? Isaías 53 indudablemente solo se cumple en el Señor Jesús, en nadie más. Pero si tú vas a Oseas el capítulo 11 y el versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo. Y en Mateo capítulo 2, Mateo lo cita y aplica al Señor Jesús. Bueno, cuando tú lees Oseas 11, versículo 1, Dios está hablando de la experiencia de Israel, que Dios sacó a Israel de Egipto. Así que claramente ese versículo, Oseas 11:1, aunque Mateo lo cita y aplica al Señor Jesús, la realidad es que en Oseas 11:1 significa la nación de Israel. Así que ahí no sé cuál será la postura de Samuel Pérez Millo, pero el caso de Oseas 11:1, pero claramente en Oseas 11:1 hay dos niveles de significado. Ahora vamos a ir encontrando esto en diferentes textos que vamos a estudiar, y cada texto tiene que ser interpretado dentro de los criterios del exégesis del pasaje del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos que estar dispuestos a encontrar no una sola forma de interpretar el Antiguo Testamento, sino a veces dos o tres diferentes formas. Y por cada pasaje del Antiguo Testamento tenemos que saber cuál es la mejor forma de interpretar ese pasaje. Yo sé que todos quisiéramos tener respuestas simples, sencillas, pero como Pablo dice a los Corintios, no queden como niños, solo queriendo leche. Hay que madurar a querer carne. Y pastores, en este curso ya estamos en carne, ¿no es cierto? Así que hay que entender esta complejidad. Y me parece que en Isaías 7:14, la postura de Samuel Pérez Millo no se ajusta a la realidad. Porque si él va a decir que Isaías 7:14 solo tiene referencia a Cristo y a nadie más, hagámosle la pregunta, entonces, ¿cómo interpreta Samuel Pérez Millo el versículo 15 de Isaías 7 y el versículo 16 de Isaías 7? Bueno, les dejo a ustedes a leer el comentario para llegar a una conclusión, pero tenemos que manejar con bastante madurez el texto bíblico y no tener una camisa de fuerza que nos va a llevar a aplicar un solo método por temor a dónde podría llevar esto en nuestra doctrina de la Biblia, por ejemplo, que creo que es a veces la preocupación de algunos comentaristas. Ahora, si interpretamos alguna profecía que cita a alguien del Nuevo Testamento
¿Es necesario que tenga este doble cumplimiento? No, no es necesario, como acabo de decir. A veces tendrá doble cumplimiento. Por ejemplo, Daniel capítulo 11 habla de la abominación desoladora que se cumplió en Antíoco Epífanes en el año 167 antes de Cristo. Y en Mateo 24, el Señor cita esa frase, la abominación desoladora, de la cual habló Daniel, pero el Señor está ahora aplicando o al general Tito, que entró a Jerusalén en el año 70 y con los estandartes del ejército de Roma, y en esa forma contaminó el templo. O el Señor podía estar hablando de lo que el anticristo va a hacer en los días del final. Ahí claramente el Señor Jesús entiende que un pasaje tiene doble cumplimiento, pero no todos los pasajes, no es necesario. Repito, tenemos que estudiar cada pasaje según los méritos y las exigencias que el texto exige de nosotros. Ahora, Mateo en 1:23, al citar Isaías 7:14, ¿estaba o no enterado de alguna interpretación previa de Isaías 7:14 al referirse a una mujer pura, sexualmente casta? ¿Lo hace para enseñarnos acerca del nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué es importante esta doctrina? Me parece que es bastante obvio que Mateo, antes de escribir su evangelio, ya había leído Isaías 7:14, ¿no es cierto? Y también es bastante cierto que antes de escribir su evangelio, Mateo ya tendría algunas nociones de cómo los judíos interpretaban Isaías 7:14. Pero luego de la experiencia de andar con Cristo, su muerte y resurrección, y la iglesia entendiendo que Jesús es divino, Mateo ahora mira Isaías 7:14 con otros ojos y entiende que hay otro nivel de interpretación. Y claramente Mateo se está refiriendo al nacimiento, o mejor dicho, a la concepción virginal de Jesús. ¿Por qué es importante esta doctrina de la concepción virginal? Para que Cristo sea sin pecado, como leemos en Lucas el capítulo 1, cuando anuncia el ángel a María, da a entender, cuando ella pregunta, ¿cómo será posible esto, dado que yo no conozco, no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu va a concebir el Hijo en ti, y por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Así que la doctrina de la concepción virginal del Señor Jesús es muy importante. Un pastor pregunta, ¿es Isaías 7:14 una profecía repetitiva? Bueno, hemos dado a entender que me parece que es una profecía que tiene doble cumplimiento. Si eso es lo que el pastor está refiriendo, es cierto. No hay que pensar que es una profecía que se va a seguir repitiendo una y otra vez. No, habría solo dos cumplimientos. Un cumplimiento histórico, el tiempo de Isaías, y un cumplimiento profético, el nacimiento del Señor Jesús. Otra pregunta que me surgió, ¿puede una profecía tener doble cumplimiento? ¿Puede que haga referencia a una mujer soltera de la casa de Acaz que se cumplió, pero también pueda que sea una profecía referente al Mesías? ¿Es posible eso? Claro que es posible. Y es lo que estamos diciendo, me parece, la mejor forma de interpretar Isaías 7:14 y también Mateo 1:23. Tal como ha realizado el análisis del texto de Isaías 7:14 y Mateo 1:23, donde se puede ver a Mateo encontrando al Mesías en Isaías 7:14. Con este método de leer la Biblia de adelante hacia atrás,
¿Podremos ver a Cristo en otros textos del Antiguo Testamento que no necesariamente se menciona el Nuevo Testamento, tal como lo indicó en las primeras clases? Exactamente. Esto es exactamente lo que estoy queriendo decir. Y estoy queriendo animarles a estudiar este curso para que terminando el curso estemos mejor preparados para volver a releer el Antiguo Testamento, encontrando muchas referencias al Señor a lo largo del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento nunca menciona. Ahí está la riqueza espiritual del Antiguo Testamento que está todavía para estudiar. Es una mina que nosotros debemos explotar. Pero para explotar esa mina espiritual tenemos que aprender las herramientas y aprender la metodología de los apóstoles. Se puede decir que para el pasaje de Mateo 1:23 puede usarse varias estrategias interpretativas. Es decir, además de ser escatológica y cristológica, también es sombra y realidad, correspondencia histórica y sensus plenior, entendiéndose como una profecía con un doble significado, que se cumplió uno en el tiempo de Isaías y otro en Cristo. Exactamente. Vamos a estudiar en este curso diversos métodos interpretativos. En algunos pasajes podemos de repente encontrar 2 o 3 métodos interpretativos que serían factibles. De repente, una vez que hemos establecido cuáles son factibles, habría que preguntarnos si queremos cuál es la más probable. ¿Qué es lo que el autor del Nuevo Testamento tiene en mente al citar ese pasaje? Esa es la pregunta que tenemos que llegar al final, pero primero tenemos que aprender las diferentes estrategias interpretativas. Este primer caso es un solo texto. Tenemos mucho por delante para estudiar. Tengamos paciencia, no lo vamos a aprender todo de golpe. No piense que en una clase ya lo sabemos todo. No, esto es un estudio de largo aliento y tenemos que tener paciencia al estudiar. Pregunta un pastor, ¿podemos seguir interpretando Isaías 7:14 como refiriéndose al Mesías? ¿O sería mejor interpretar como lo hace Mateo, a la luz de todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías? Bueno, obviamente, el Antiguo Testamento habla del Mesías. Y una vez que hemos entendido un pasaje como Isaías 7:14 como una profecía mesiánica, podemos relacionar esta profecía mesiánica con otras profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si establecemos que Isaías 7:14 efectivamente está hablando del Mesías, el hecho que va a nacer de una mujer nos debe llevar a pensar Génesis 3, el versículo 15. De la descendencia de la mujer nacerá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. También debemos pensar en el nombre Emanuel en Isaías 7:14 y comparar con otros pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a la deidad del Señor Jesús. Aquí tenemos otro elemento de interpretación. Primero interpretamos el pasaje en sí, Isaías 7:14 a la luz de Mateo 1:23. Una vez que hemos establecido que es un texto mesiánico, entendiendo bien cómo Mateo llegó a esa conclusión, entonces estamos listos para el siguiente paso, que es tomar este texto, Isaías 7:14, y empezar a comparar con varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que complementan Isaías 7:14. Entenderán, este es un estudio muy complejo, muy profundo. Y para poder hacerlo bien,
vamos a tener que conocer bien, bien, bien toda la Biblia. Y aquí un gran desafío para los pastores. Tenemos este conocimiento detallado de toda la Biblia para poder manejar el Antiguo Testamento como los apóstoles lo hicieron. Ahí está el desafío para nosotros. Si en efecto el segundo hijo de Isaías tiene dos nombres, Maher Salal Hashbaz y Emanuel. El primero implica juicio, el otro salvación. Esto se puede relacionar con nuestro Señor Jesucristo, que trae salvación y juicio, según Juan 3, 18 y 36. Exactamente. Esto es lo que estoy diciendo. Una vez que hemos entendido que Isaías 7:14 habla del Mesías, miramos al contexto mayor. Ahora Isaías capítulo 8. Vemos que ese niño podría ser el hijo de Isaías. Si es así, ese hijo tenía dos nombres, uno de juicio, uno de salvación. Y eso nos lleva a pensar que el Señor Jesús también tiene estas dos funciones de juicio y de salvación. Pero, antes de adelantarnos a mirar otros pasajes del Nuevo Testamento y cómo lo relacionamos con Cristo, tenemos que estar seguros que el hijo Emanuel es el hijo de Isaías. Porque vamos a ver un momento, hay un argumento interesante que indicaría que podría ser más el hijo de Acaz, para que sea un hijo de la línea de la familia real. Vamos a ver eso en un momento. El uso de llamarán su nombre Manuel por Mateo apunta al ministerio de Jesucristo en Palestina y a su reconocimiento como la iglesia, como el Mesías, o a su reconocimiento como Dios por los creyentes en la iglesia. Es decir, la pregunta es, la palabra Emanuel se está usando simplemente para indicar que en el ministerio del Señor Jesús Dios estaba presente con él para animar a su pueblo. Eso sería una interpretación económica, usando la palabra económica en sentido teológico, una interpretación teológica que apunta a la economía, la función de Jesús como Dios con nosotros. ¿O será que es un reconocimiento de él como divino, como Dios por los creyentes en la iglesia? Esa sería una interpretación ontológica de la palabra Emanuel. Bueno, hay que meditar. Y la verdad es que ambas cosas son ciertas. Durante su ministerio, los apóstoles estaban convencidos que en Jesús de Nazaret Dios se había manifestado para ayudar a su pueblo. Por eso no tendrían problemas en aplicar el nombre o el título Emanuel al Señor Jesús durante los 3 años de ministerio por la función que él estaba cumpliendo, enseñando, acompañando al pueblo de Israel en su sufrimiento, Dios con nosotros. Pero luego de la muerte y resurrección, los apóstoles entendieron que Jesús de Nazaret es Dios. Ese es otro nivel de interpretación de la persona de Cristo. Y lo más probable es que Mateo tiene ambas cosas en mente, no solo una de ellas. Las tres tareas que usó para la interpretación de Isaías 7:14, así como estudiar el contexto, estudiar el significado de las palabras en su original y también notar la interpretación de los comentaristas y la interpretación de los primeros cristianos para tener un mayor acercamiento al pensamiento correcto del texto. Es recomendable aplicar estas tareas a todos los textos del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento, o es para aquellos pasajes que tienen connotación escatológica y cristológica. No, sería para todos los textos.
Toda la Biblia tiene que ser estudiada así. No solo los pasajes del Nuevo Testamento que citan el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de por sí, muy aparte de si estás estudiando un pasaje mesiánico o no, tienes que estudiar el contexto, tienes que estudiar las palabras en hebreo. Si es posible, estudia la traducción al griego, la Septuaginta. Todo te va a ayudar a entender el pasaje. Y luego lee comentaristas. Lee cómo otros creyentes han entendido ese pasaje que estás estudiando. Esta es la tarea fundamental de todo pastor. Todo pastor debe estar invirtiendo por lo menos 2 o 3 horas cada día para estudiar la Biblia. Porque como estamos viendo, la Biblia es un libro muy profundo y debemos separar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mucho más, creo, de lo que estamos haciendo. Un pastor pregunta, si Mateo lo ve el cumplimiento de esta profecía a la luz de Isaías, de toda la sección, Isaías 7 al 12, ¿lo veía todo lo concerniente al siervo sufriente o todo el rollo de Isaías? Nosotros al predicar nos quedamos muy cortos al enseñar solo el pasaje citado. Exactamente, pastor. ¿Cuántas veces en la Navidad pastores predican Mateo 1, 23, leen Isaías 7, 14 y se olvidan de leer toda la sección Isaías 7 al 12 para que su prédica de Mateo tome la riqueza de la cual Mateo estaba bebiendo al citar Isaías 7, 14? Así que, pastores, la iglesia en América Latina ha crecido numéricamente en forma fenomenal. Los miembros de nuestras iglesias ahora tienen un nivel educativo mucho mayor a de hace 20, 30 años. Así que la prédica del pastor tiene que estar a otro nivel. Porque si el pastor no predica a otro nivel, los hermanos de la iglesia, cuando enfrentan preguntas de personas inconversas, van a quedar cortos al contestar. Y al quedar cortos al contestar, vamos a quedar un poco en el ridículo, porque no conocemos bien el libro que decimos ser la base de toda nuestra fe y conducta. Ahora, el entendimiento que los miembros de la iglesia tienen de la Biblia depende directamente de cómo el pastor se prepara y predica los domingos. Y ahí está nuestro deber sagrado, pastores. Tenemos que formar la siguiente generación de creyentes profundamente en la palabra para enfrentar los desafíos que se nos vienen. Ahora vamos a dejar por un momento esas preguntas generales de método de interpretación. Pasemos a otra área de preguntas acerca de la Septuaginta, porque comentamos que Mateo capítulo 1 cita no del texto masorético en hebreo, sino de la Septuaginta en griego. Pastor, pregunta 1. ¿Es cierto que había varias Septuagintas en los tiempos de Mateo? ¿Cuál de ellas estaba citando Mateo? Bueno, en el tiempo de Mateo, la mitad del primer siglo o la segunda mitad del primer siglo, no es que habían varias Septuagintas, sino que habían varias formas de la Septuaginta. Por ejemplo, en Alejandría había la Septuaginta de Alejandría, que tenía características propias de Alejandría. En Palestina, esa misma Septuaginta tenía características de Palestina. En Babilonia, que quedaba muy lejos, había otra versión de la Septuaginta propia de Babilonia. Ahora, ¿por qué?
Porque, hermanos, en ese tiempo no había imprentas. Las copias se hacían a mano. Y si alguien llevó de Alejandría una copia de la Septuaginta, digamos, una copia de la primera versión de la Septuaginta, la copió en Alejandría y la llevó a Babilonia. Si al hacer esa copia, el año 200 antes de Cristo, el judío, como es muy natural, el judío cometió algunos errores al copiar. Todos esos errores las llevó a Babilonia, ¿no es cierto? Y en Babilonia, los judíos en Babilonia hicieron copias de esa copia. Y obviamente, todos los errores de esa copia en Babilonia se repitió en Babilonia, y al pasar los años, las Septuagintas en Babilonia tenían ciertas características producto de errores que se cometieron al comienzo del proceso de la transmisión. Lo mismo pasó en Palestina. Cuando alguien hizo una copia en Alejandría de la Septuaginta original y la llevó a Palestina, obviamente esa primera copia tendría 4, 5, 10, quién sabe cuántos errores de copiar. Y al llegar en Palestina, sus demás amigos en Palestina querían tener su propia copia de la Septuaginta, así que copiaron de su copia. Entonces, poco a poco, al pasar los años, la Septuaginta que se usaba en Alejandría tenía ciertas características, lo que en términos académicos se dice ciertas lecturas de ciertos pasajes. En Palestina era la misma Septuaginta, no era otra Septuaginta, pero tenía lecturas características de la Septuaginta de Palestina. Y en Babilonia, la Septuaginta en Babilonia tenía ciertas lecturas características. Ahora, la gran pregunta sería, Mateo, ¿cuál de estas recensiones se llama una recensión del texto original? ¿Cuál de estas recensiones usó Mateo? Lo más probable sería la de Palestina. Ahora, lo que hay que hacer es comparar esas diferentes recensiones de la Septuaginta para ver cómo establecemos una diferencia, para poder evaluar la versión que Mateo usó, ¿no? Como entenderán, este es un estudio muy técnico. Ahora, cada vez más tenemos estos materiales en Internet para estudiar. Y como pastores, a lo menos debemos estar alerta a eso. Por ejemplo, vamos a ver en un momento que el texto masorético dice llamará su nombre Emanuel. La Septuaginta también dice llamará, pero Mateo pone en plural, llamarán. Ahora, hay una de dos alternativas. Una alternativa es que Mateo estaba usando una versión de la Septuaginta que tenía llamarán en plural. Para poder ver si eso es cierto, hay que estudiar la crítica textual de la Septuaginta para ver si en las múltiples copias de esa Septuaginta hay algunos manuscritos que tienen el verbo en plural llamarán. Si es así, uno puede especular que Mateo estaba usando una versión de la Septuaginta con esa lectura en plural llamarán. Si descubrimos que en la crítica textual de la Septuaginta nunca aparece esta variante llamarán, habría que concluir que Mateo, él hizo este cambio, él mismo hizo el cambio. Y la pregunta sería, ¿por qué lo hizo? Y otra vez hay dos posibilidades. Una posibilidad es que Mateo había escuchado en los Tárgumes, la traducción al arameo, una versión con el plural, llamarán, o que en la crítica textual del texto masorético hay algunas
manuscritos con el verbo llamarán en hebreo, y eso influenció a Mateo. Y si no hay eso, la conclusión sería que Mateo mismo hizo el cambio. Como verán, pastores, es fácil plantear las preguntas. Nuestro estudio destapa muchas preguntas. Para contestar esa pregunta hay que estudiar, ¿ya? Hay que estudiar bastante y saber por dónde vamos con el estudio, ¿ok? Es el desafío de notar estas diferencias. ¿Se les puede dar la razón en cierta manera, pregunta alguien, a los judíos en no aceptar el Nuevo Testamento porque Mateo no usó el texto masorético para la palabra virgen, porque Mateo usó solamente la Septuaginta? No, eso no es ninguna razón por la cual rechazar a Mateo, porque la Septuaginta no es un documento cristiano, es un documento judío. Así que sería ilógico que el judío rechace Mateo porque Mateo cita de la Septuaginta. No tenía sentido eso, ¿ok? Yo sé que es lo que pretenden decir hoy en día, pero no es cierto, no es justificable ese argumento. El punto 2 de la explicación. Usted dice que las traducciones en español de Isaías 7:14 probablemente se hizo por asimilación de Mateo 7:23. Pero pregunta muy preocupado, y entiendo la preocupación. ¿Cómo puede ser esto posible? Si las palabras son totalmente diferentes, alma, doncella, betula, virgen en hebreo, ¿no se supone que el traductor lo hace considerando el vocablo original de cada texto? Bueno, obviamente eso es lo ideal. Lo ideal es que si estamos citando el Antiguo Testamento, citemos el texto original. Por eso cuando vamos a predicar, debemos tratar de entender la palabra en hebreo, si es el Antiguo Testamento. Lo que está pasando aquí es que Mateo está citando de la Septuaginta, donde la Septuaginta traduce parthenos, y Mateo simplemente sigue la versión de la Septuaginta, porque apunta a la concepción virginal del Señor Jesús. Pero la verdad es que cuando estamos haciendo traducción, a veces es difícil reproducir la palabra exacta en el original. Por ejemplo, yo muchas veces entre el inglés y el español, hay palabras en inglés que no tienen exactamente el equivalente en español y viceversa. Es un problema de traducción. Por eso, hoy en día debemos tratar de volver a los idiomas originales y basar nuestro estudio sobre las palabras originales, ¿ok? Entonces, esto es parte de la complejidad también de estudiar la palabra de Dios. En el punto 3, se dice que Mateo no cambió en forma antojadiza Isaías 7:14, sino que la tomó exactamente la Septuaginta. Pero en el ejemplo dado de llamará o llamarán, sí se observa una modificación. ¿Podría aclarar este punto, por favor? Bueno, acabo de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas diferentes posibilidades que barajamos acerca de el cambio de llamará a llamarán. Ahora, si Mateo mismo hizo el cambio, él estaría entendiendo que una vez que hemos creído que Jesús de Nazaret es divino, lo vamos a llamar Dios con nosotros. Y Mateo quizás está ya apuntando a que todos los creyentes van a llamar a Jesús de Nazaret, Emmanuel. Llamarán permanentemente. Podría ser, no sé. Esto es parte de el elemento especulativo. ¿Qué es lo que Mateo tuvo en mente al hacer este cambio? Obviamente, antes de especular por qué Mateo hizo el cambio,
habría que confirmar, siguiendo el método de estudio que acabo de decir, si Mateo hizo el cambio él mismo o si se debe a otra versión del texto de la Septuaginta o algo del Targum o alguna variante en el texto masorético, ¿ya? Hay mucho estudio todavía, ¿ok? Eh, antes de hablar de un cambio antojadizo, ¿ok? Pastor, me sembró la curiosidad al mencionar la traducción que se hizo de la Septuaginta. Por ende, quería preguntar, ¿es lógico pensar que Dios inspiró a los traductores de la Septuaginta para que se entienda que es aplicable a Manuel? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, partiendo del punto de vista que Dios es soberano, es decir, que Él está en control de todo, es bastante lógico postular que Dios guió la mente de los traductores de la Septuaginta para escoger la palabra parcenos, preparando el camino para que Mateo y nosotros lo aplicáramos al Señor Jesús. Eso es bastante lógico, porque nunca nos olvidemos que Dios es soberano. Y aunque quizá las personas que tradujeron la Septuaginta no eran, entre comillas, cristianos, eso no quita de la posibilidad de que Dios haya guiado la traducción. En este caso se hace factible, porque esa traducción facilita la aplicación de Isaías 7:14 al Señor Jesús. Pero no hay que suponer que toda la Septuaginta es Dios obrando para bien, porque cualquiera que estudia la Septuaginta sabe que hay muchas complejidades en la Septuaginta a la cual no puedo empezar a tratar ahora, ¿ok? Siempre, pastores, evitamos el simplismo. ¿Qué es el simplismo? Es pensar que una respuesta se aplica a todas las preguntas. No, hermanos, la cosa no es así. Hay que estudiar en detalle profundamente y no siempre aceptando y aplicando una respuesta a la totalidad de las preguntas que enfrentamos. Los traductores de la Septuaginta no estarían faltando a la fidelidad del texto original al traducir el término hebreo almaj, doncella, por parcenos en griego, que significa virgen, dejándose llevar por intuición y asimilación y no traducir el texto en su forma literal, tal como consta en el texto hebreo. Bueno, faltando fidelidad al texto original. Ahí habría que estudiar estos términos, aunque ya hemos hecho el estudio y hemos concluido que almaj no significa parcenos, doncella, entonces lo están interpretando, ¿ok? Esto nos hace recordar que toda traducción es una interpretación. Repito, hermanos, toda traducción es una interpretación, o a lo menos incluye elementos interpretativos. Pero cuidado aquí. La pregunta usa, el interlocutor usa la palabra asimilación. Yo dije que los traductores de la Reina Valera aplican la palabra virgen en el Antiguo Testamento de Isaías 7:14 por asimilación a Mateo 1:23, pero no los traductores de la Septuaginta. Los traductores de la Septuaginta no colocaron la palabra parcenos en Isaías 7:14 para asimilarse con Mateo 1:23, porque por razones obvias, los traductores hicieron la traducción 200 años antes que Mateo escribiera. Así que no fue por asimilación. El mejor de los casos, los traductores usaron parcenos en lugar para traducir almaj
porque consideraban, uno, que de ser la esposa de Acaz o de Isaías, claramente sería una virgen, además de ser doncella, o si los traductores de la Septuaginta ya estaban empezando a percibir que este pasaje es mesiánico, esto por razones teológicas hicieron la palabra, cambiaron a parthenos, ¿ok? Esos son asuntos que habría que especular por qué los traductores cambiaron la palabra o tradujeron la palabra alma por parthenos. Ahora, alguien hace una pregunta. ¿Por qué Pedro, siendo judío, cita del texto de la Septuaginta y no del texto hebreo de la Tanaj, siendo que los líderes judíos no aceptaban la Septuaginta, ya que según ellos tenía influencias helenistas? ¿No sería esto un poco extraño y contradictorio? Ya que los judíos nunca aceptaron la Septuaginta como canónica, y más bien el concilio de Jamnia reafirmaron este rechazo al canonizar el Antiguo Testamento en hebreo. Bueno, no hay ningún problema de que Pedro cite un texto de la Septuaginta, aunque aquí estamos situando Mateo, no Pedro, porque Pedro y Mateo están escribiendo en griego para personas que van a leer griego. Por eso lo más factible para ellos era citar la Septuaginta. Es más, Pedro y Mateo y los apóstoles no dominaban el hebreo. La Biblia al final, después de su conversión, ¿ok? Después de la conversión, después de Hechos 2, dejaron quizá o minimizaron su participación en la sinagoga, donde se escuchaba el texto masorético en las lecturas. Y en sus devocionales, Pedro y Mateo, los apóstoles, usaban la Septuaginta. Así que desde Hechos 2 en adelante, hay que entender, día tras día, los apóstoles leían y estudiaban el Antiguo Testamento en griego. Y por lo tanto, cuando ellos escriben el Nuevo Testamento, lo más natural es que citen la versión que más estaban leyendo y estudiando, la Septuaginta. Al igual que nosotros, que mayormente leemos la Reina Valera, y estás en plena predicación y citas un texto, no vas a de repente cambiar, digamos, a citar la Biblia textual, que es una traducción mucho más literal de la Biblia. No, vas a citar de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la versión de la Biblia con la cual más estás familiarizado. Los apóstoles estaban mucho más familiarizados con la Septuaginta y por eso constantemente citan la Septuaginta. Claro, claro, nos han dejado nosotros una gran tarea, porque nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos una cita del Antiguo Testamento, tenemos que empezar mirando lo que el Antiguo Testamento dice en hebreo, luego mirar la cita en el Nuevo Testamento en griego, compararlas, y si vemos que hay una diferencia, ir a la Septuaginta y ver qué dice la Septuaginta, y ahí elaborar todo el estudio. Ahí, hermanos, está la gran tarea que Dios nos ha dejado. Pero es una responsabilidad que debemos asumir con alegría. ¿Qué mejor que estudiar la palabra de Dios? Y gracias a Dios que tenemos estas herramientas hoy en día a nuestras manos para poder estudiar. Lo que tenemos que decidir hacer es ser apostólicos en nuestro compromiso con estudiar la palabra de Dios. Esta es la gran urgencia en el día de hoy. Que seamos pastores apostólicos. Que nos dediquemos a dos cosas, la oración y la predicación de la palabra. Otras cosas pueden tener su lugar,
pero mucho mejor delega otras tareas a otros en la iglesia y tú dedícate a estudiar la palabra de Dios. Qué urgente es hacer eso, hermanos, y especialmente a la luz del estudio que estamos llevando ahora, que apunta a la complejidad. Hermanos, no nos quejemos de que es complejo. Pidamos a Dios perdón, que por demasiados años quizá hemos sido un poco ociosos en estudiar la Biblia y ahora nos está costando. Pero pidamos a Dios compromiso y seriedad en nuestro estudio, porque hemos sido llamados a cumplir un deber sagrado. Alguien pregunta, cuando se tradujo a la Septuaginta, ¿ya habían judíos mesiánicos? Interesante pregunta, ¿no? Depende con lo que quieres decir con judíos mesiánicos. Hoy en día, un judío mesiánico es un judío que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Ese es un judío mesiánico hoy. Pero cuando se tradujo a la Septuaginta, 200 años antes que naciera Jesús de Nazaret, obviamente no habían judíos mesiánicos en el sentido que usamos la frase hoy. Pero sí habían, cuando se tradujo a la Septuaginta, judíos que estaban esperando al Mesías. En un sentido, todos los judíos eran mesiánicos. Y claramente los que tradujeron la Septuaginta estaban esperando la venida del Mesías. Así que, considerando que toda traducción es una interpretación, un estudio muy interesante sería, ¿cuál es la teología detrás de la Septuaginta? Qué pregunta para estudiar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la teología detrás de la Septuaginta? Es decir, ¿qué criterios teológicos informaron a los traductores de la Septuaginta en su tarea de traducir? Toda traducción tiene una teología. Detrás de la Reina Valera hay cierta teología. Detrás de la Nueva Versión Internacional también hay una teología. Detrás de la versión Dios habla hoy hay también una teología. Por eso las diferentes versiones de la Biblia manifiestan ciertas diferencias por asuntos teológicos. Y lo mismo sería cierto de la Septuaginta. Así que mucho todavía por estudiar, ¿no es cierto, pastores? Ahora, algunas preguntas específicas acerca de la exégesis de Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Las diversas traducciones con respecto a Isaías 7:14 en cuanto al uso del artículo definido. Las traducciones NBI, NTV, etcétera, la traducen igual, pero Mateo 1:20 traducen, también todos traducen igual, excepto la Reina Valera, que usa el artículo indefinido una virgen. Podría pensarse que Mateo interpreta 7:14 dentro del contexto mayor de Isaías 7:1-12, una virgen. Me imagino que lo que Mateo está queriendo hacer es marcar una distinción entre el primer cumplimiento histórico de Isaías 7:14, la virgen concebirá, porque era una mujer que Isaías y Acaz conocían. Y Mateo lo pone una virgen, pensando ahora en el cumplimiento cristológico de Isaías 7:14, y colocándose en los zapatos de Isaías, quien no sabía que María sería la madre de Jesús. Mateo está interpretando desde esa perspectiva. Una virgen en algún momento dará luz y llamará su nombre Emmanuel. Me imagino, creo que es por eso que Mateo o la traducción pone una, ¿ya? La Reina Valera también es una interpretación, además de ser una buena traducción. Considerando que Ha-Almach, la doncella, se refiere a la doncella o mujer soltera en edad de casarse. Y si el niño que nacería era el hijo de Isaías,
¿Cómo se entendería el anuncio en Isaías 7:13, la casa de David, y también Isaías 11:1 y 10, la casa de David? ¿No sería necesariamente el hijo de Acaz, el rey Ezequías? Y que el problema de los años se atribuye a una variante textual, así como Jara y llamará. Entiendo la pregunta. Si Isaías 7:14 apunta al Mesías, y el Mesías va a ser de la línea davídica, algunos postulan que tendría que ser el hijo de Acaz. Pero recordemos que Isaías era de la familia real también. Es decir, Isaías también era de la casa de David. Así que un hijo de Isaías también podría ser de la casa de David. Ahora había que estudiar en detalle la biografía de Isaías para ver si un hijo de Isaías también podría ser considerado un hijo de la línea de Judá y de David. ¿Ya? Planteo esa posibilidad para llegar a una conclusión de la identidad del hijo. La palabra alma femenino dentro del contexto bíblico siempre serán sinónimo de virginal y virginidad, al margen de las ilustraciones dadas. No, lo que dijimos es que alma en contexto bíblico significa doncella, no significa virgen. La palabra, ahora en el contexto cultural de los judíos del Antiguo Testamento, una doncella mayormente sería virgen, ¿ok? Estamos hablando del contexto cultural, no de la palabra en sí. En Miqueas 5:3, la expresión la que ha de dar a luz dice algo similar en Apocalipsis 12:4, una mujer que dio a luz un hijo, varón que regirá. Sería una confirmación escatológica de Isaías 7:14. Bueno, cuidado aquí, porque Apocalipsis 12 no está hablando de la Virgen María. La mujer no es una persona. En Apocalipsis 12, la mujer es la nación de Israel, de la cual vino el Mesías. Así que cuidado con tratar de interpretar Isaías 7:14 a la luz de Apocalipsis 12, versículo 4. Hermanos, vemos el cuidado que hay que tener en nuestra exégesis y no saltar a conclusiones interesantes para nosotros, pero que carecen de sustento exegético. El uso del verbo llamará implica que sería un nombre puesto por los padres, la madre, mientras que llamarán, tal como está en Mateo, como un sobrenombre usado por el resto de la gente. Sí, me parece que es una posibilidad, que llamarán apunta a que los creyentes por 2000 años hemos llamado al Señor Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Otra pregunta, el cumplimiento histórico de Isaías 7:14 no requiere que sea de la línea de David, pero sí el escatológico. Si la señal se cumplió en los tiempos de Isaías, el niño que nació, ¿de quién fue? Bueno, ya hemos contestado eso, ¿no es cierto? Hay dos posibilidades, o de Acaz o de Isaías. Cabe la posibilidad que en ambos casos sería un hijo de David y por lo tanto también un cumplimiento escatológico. Así que hay que seguir estudiando y seguir meditando en estas posibilidades y que Dios nos pueda guiar. Al final quizá va a ser un poco especulativo, ¿ok? Y habría que ver cuál es el interés de Mateo al citar Isaías 7:14. Otra pregunta, el texto masorético, el término hará, que significa concibió, quedar embarazada, ¿se traduce como adjetivo o como verbo? Bueno, yo hice la observación que según algunos léxicos
hebreos, la palabra es un adjetivo. Pero en las traducciones en español se traduce como verbo. Así que creo que yo no soy un experto en hebreo. Habría que consultar comentarios exegéticos en hebreo para ver qué dicen ellos acerca de esta palabra que Isaías 7:14 usa en el texto masorético. El tiempo de Isaías, esta virgen concibió milagrosamente, no creo. Obviamente que no. La única concepción milagrosa fue el Señor Jesús. En el contexto histórico, la virgen, quien quiera que haya sido, dio a luz en forma natural. La palabra para virgen es alma. Y por otro lado hay la palabra betula. Bueno, la palabra alma es doncella. Betula significa virgen. ¿Cómo saber la palabra correcta y su significado? Bueno, aquí la cosa no es tan difícil en un sentido. Vamos al texto masorético. ¿Cuál es la palabra en el texto original? Es la palabra alma. Segunda pregunta. La palabra alma, ¿qué significa? Doncella o virgen. Y el estudio pasado indicó que la palabra significa doncella. ¿Ok? Eso se puede comprobar sin mucha dificultad comparando el uso de la palabra alma en diversos textos del Antiguo Testamento. Así sabemos cuál es el significado correcto de la palabra, estudiando cómo la palabra se usa en otros contextos del Antiguo Testamento. Ahora, una pregunta acerca de la interpretación general de Isaías 7:14. La palabra Emmanuel, Dios con nosotros, tiene relación con la promesa hecha a los creyentes de Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante podría ser, ¿no es cierto? Sería tomar la palabra Emmanuel no en un sentido ontológico de la divinidad de Cristo, sino en la función económica de lo que Cristo va a hacer. A través del Espíritu Santo que Cristo envió, Él, siendo Dios, estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Como dije antes, primero tenemos que establecer qué es lo que Isaías 7:14 significa. Una vez que hemos hecho ese estudio y hemos alcanzado conclusiones bastante firmes, ahora pasamos a otra etapa del estudio y es comparar con el Nuevo Testamento para ver qué luces arroja sobre el Nuevo Testamento la interpretación que hemos logrado de Isaías 7:14. ¿Ya? Seguimos estudiando y aplicando métodos interpretativos. Ahora, para terminar, preguntas generales. Mateo, ¿por qué se aparta con frecuencia de la traducción literal? Supongo que está hablando del texto en hebreo, de la traducción literal cuando cita las profecías, para poner unos ejemplos, algunos vamos a estudiar. Bueno, la razón por la cual se aparta del texto masorético es que Mateo está citando la Septuaginta. Y si la Septuaginta no es literalmente del texto en hebreo, esa es la explicación. Ahora, en la teoría de la inspiración, ¿qué se puede decir con respecto al estudio? ¿Contribuiría a dar más claridad a este punto? Bueno, obviamente, nuestra doctrina de la inspiración del Antiguo Testamento se aplica al texto masorético, no a la Septuaginta. No creo que evangélicos afirmen que la Septuaginta fue inspirada por Dios y es inerrante. No, la Septuaginta no es inerrante, es una traducción humana que Dios pudo haber en algunos momentos influenciado la traducción de la Septuaginta, como en Isaías 7:14, no lo dudo y no se puede negar. Pero no habría que decir que la Septuaginta fue inspirada por Dios. Ahora,
Cuando los apóstoles citan de la Septuaginta en el Nuevo Testamento, eso ahora viene a ser para nosotros palabra inspirada por Dios. Y nos deja un gran desafío, ¿no es cierto? Porque si en algunos pasajes la Septuaginta que citan los autores del Nuevo Testamento difiere del texto en hebreo, ¿será que Dios se está contradiciendo? No. Dios no se contradice, Dios se complementa. Y siempre vamos a encontrar que cuando los autores del Nuevo Testamento citan de la Septuaginta, y si la Septuaginta difiere del texto masorético, Dios está diciendo algo a través de esta traducción. Que yo sepa, no hay un caso donde los apóstoles citan, por ejemplo, de una parte de la Septuaginta que claramente no es palabra de Dios. No he escuchado un caso así, pero hay muchos casos donde los apóstoles citan de la Septuaginta. Esa versión difiere del Antiguo Testamento en hebreo, pero lejos de producir una contradicción, complementa porque nos ayuda a entender mejor el pasaje. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases al estudiar otros textos de Mateo. Así que tengan paciencia y lo vamos a ir viendo poco a poco. Alguien pregunta, ¿podría explicar qué es midrash profético? La palabra midrash significa explicación. Y hay dos tipos de midrashes proféticos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Isaías, en algunas profecías, hace un midrash de pasaje de Éxodo. El Espíritu Santo guiándole para hacer una interpretación del Éxodo y lo aplica al retorno del cautiverio en Babilonia. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo de un midrash profético. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro, en Hechos 2, Pedro cita el Antiguo Testamento y luego Pedro explica, amplía, predica sobre la base de esos pasajes del Antiguo Testamento. Eso es midrash. Pero como está en la Biblia, entonces para nosotros como creyentes, Hechos 2 es un midrash profético de los pasajes de Joel, por ejemplo, o el Salmo 16, que Pedro cita en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Es el midrash profético. En su experiencia, ¿cuál de las traducciones es más cercana al original? En español, la más cercana al original, por lo general, es la Biblia textual. ¿Ok? La Biblia textual pretende ser lo más literal, lo más fiel al texto original. ¿Ok? Así que la Biblia textual importante para tener en nuestra biblioteca. Una vez un pastor me dijo, comenta este consiervo, una vez un pastor me dijo que con tantas traducciones que hay hoy en día, ya no es necesario ir al original. Falso. Falso. Las mismas diferencias entre las versiones provocan la necesidad de ir al texto original para saber qué es lo que el texto original dice. Porque si tú tienes una versión de Isaías 7:14 que dice virgen, como la Reina Valera, y tienes otra versión, NBI quizás, que dice doncella. Total, ¿es doncella o es virgen? Vamos al texto original. Las versiones nos ayudan, pero nunca reemplazan el texto original. ¿Existe la posibilidad de que le falte información a la Biblia para que se puedan entender todas las cosas en forma clara? Bueno, cuidado aquí, ya es una pregunta capciosa. Como evangélicos,
Parte de nuestra doctrina de la Biblia es la suficiencia de las Escrituras. Es decir, en la Biblia tenemos toda la información necesaria para conocer a Dios y para la salvación. En ese sentido, a la Biblia no le falta ninguna información para tener las cosas claras en cuanto a Dios y la salvación. Pero hay muchos detalles históricos, culturales, etcétera, que la Biblia no nos da toda la información. Por ejemplo, detrás de los libros proféticos hay mucha información histórica de los imperios de Babilonia, Asiria, etcétera. La Biblia no amplía todo eso. Y podemos estudiar la historia secular para poder entender mejor el texto bíblico, ¿ok? Pero estamos hablando solo de detalles históricos, nada fundamental. Usted mencionó algunos textos técnicos para poder entender mejor las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles serían? Los libros de estudio que el pastor debe tener son los siguientes. Número 1, un buen diccionario bíblico. Número 2, una concordancia léxica. La mejor Strong's para poder ver las palabras en el idioma original. Luego necesitamos comentarios exegéticos, comentarios que manejan el texto original y nos dan información técnica acerca del texto original. ¿Ok? Esos son libros fundamentales que el pastor debe tener. Lo vamos comprando poco a poco, ¿ya? Cada año vamos añadiendo a la biblioteca otros libros técnicos que nos van a ayudar. Ya para el pastor, estos libros son las herramientas para hacer su tarea exegética. ¿Necesita la Biblia algunos textos extras para poder entender bien la palabra? Claro que sí. Necesita el sentido de que nos ayudan, son de valor. No digamos que son imprescindibles. Dios nos ha dado en la Biblia más que suficiente para salvarnos. Pero hablando como pastores, para entender bien la palabra, necesitamos tener toda una biblioteca de libros que nos van a ayudar a manejar mucho mejor la palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez hablando con un grupo de creyentes, de líderes pastores. Yo les dije, pastores, la palabra Moría, ¿qué significa? El lugar donde el templo se construyó. ¿Qué significa Moría? No sabían. Quizá no fue muy justo con ellos, pero les hice la pregunta a propósito. Pastores, ¿el Espíritu Santo no te ha revelado lo que Moría significa? Hermanos, ese no es el papel del Espíritu Santo. Revelarnos el significado de palabras técnicas. Cuando puedes comprarte un diccionario, puedes comprarte una concordancia léxica y tú puedes averiguar lo que significa una palabra sin necesitar que Dios te sople. Hermanos, Dios nos llama a ser responsables. No pidamos al Espíritu Santo hacer algo que yo debo hacer. El Espíritu Santo, en mi entendimiento, jamás querrá que seamos ociosos. Estudia, nos va a decir. Estudia, compra libros, búscate libros que te van a dar respuestas. Es lo que Dios quiere que podamos hacer. Alguien dijo, no me quedó claro, es cuando usted indica que es posible que haya un error al informar el caso de Ezequías, para darnos a entender cómo un niño de 11 años pudiera haber engendrado un hijo, pues era un niño prácticamente. Si conocemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cómo puede ser posible eso? Que hay un error en la Biblia. Hermanos, escuchemos bien. Nuestra doctrina de la inerrancia de la Biblia se aplica
a los documentos originales. Pero esos documentos originales han sido copiados a mano por siglos. Y en ese proceso de copiar a mano por siglos, no hay ninguna garantía que nunca entró un error al copiar. La doctrina de la inspiración de la Biblia no incluye la afirmación que Dios supervisó en forma inerrante la copia a mano de los textos originales. No. Es claro que no lo hizo, porque los manuscritos antiguos todos manifiestan ciertas variaciones, pequeñas variaciones. Cómo se escribe un sustantivo propio y muchos detalles insignificantes. Pero repito, la inerrancia se aplica a los documentos originales. Y hay situaciones en la cual enfrentamos un texto donde parece que hay una, parece, no hay que ser dogmáticos, pero tenemos que estar alerta a la posibilidad cuando no hay otra explicación por algo que estamos estudiando. ¿De qué manera deberíamos estudiar para presentar defensa a los liberales, ya que siempre están desprestigiando la palabra de Dios? ¿Cómo debemos estudiar? En forma concienzuda, haciendo bastante esfuerzo. Porque la gran crítica de los liberales a nosotros es que no sabemos estudiar la Biblia. Y tristemente a veces nos ganan en eso. Debemos desafiarnos a estudiar profundamente la Biblia para poder presentar defensa ante los liberales. ¿Qué libro de referencia debemos tener para estudiar en profundidad? Los libros que acabo de mencionar hace unos minutos. Pastor, quisiera que usted ahondara más sobre la concepción virginal, lo cual compartimos, y del nacimiento virginal, porque hay cristianos que lo creen por una influencia del catolicismo romano. Muy bien. El Señor fue concebido virginalmente. María era virgen cuando fue concebida. Pero cuando Cristo nació, por razones biológicas, María dejó de ser virgen. Ahora, la Iglesia Católica afirma el nacimiento virginal. Eso no es cierto. José no tuvo relaciones con María hasta que naciera. Hasta el momento de nacer, María era virgen. Hasta el momento que Cristo nació, María era virgen. El momento que María nació, dejó de ser virgen por el parto. Y a partir de ese momento, José y María tuvieron relaciones sexuales normales. Así que como iglesia evangélica hablamos de la concepción virginal, no el nacimiento virginal. ¿Ok? Entendiéndose que después de nacer, el momento de nacer, María dejó de ser virgen por el parto. Me gustaría también que comentara más profundamente sobre el liberalismo y la influencia en las iglesias cristianas. Bueno, no tengo tiempo esta mañana para profundizar eso, solo que yo temo que hay muchas corrientes liberales que ya están entrando a la iglesia cristiana. Personas dispuestas a decir que la Biblia, en la forma original que fue escrita, tenía errores, que los autores estaban limitados por su contexto cultural y que hoy en día esos pasajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, ya no son vigentes porque estamos en siglo XXI. No, todas esas ideas liberales hay que tener mucho cuidado porque ya están entrando en las iglesias evangélicas. Bien, hermanos, llegamos al final entonces de esta mañana. Les envío ahora esta grabación y empezaré a preparar la siguiente clase para enviarles más tarde esta noche. Que Dios le bendiga.